Bueno, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por estar aquí. Un nuevo episodio, digámoslo, una nueva aventura del 22 de M, 22 de abril, que al final es además es un mes muy especial, porque abril además es el Día de la Tierra, nada más y nada menos que como el cumpleaños feliz de nuestra Madre Tierra. Cuando justamente el 22 de mes pasado conversamos sobre el agua, yo tenía muchas ganas de, ¿sabes? En el futuro, ¿no? De hacer esta. Porque sí, porque sentía que, como aquella hablamos de lo que significaba el agua, ese segundo chakra, seguía sintiendo que al final este elemento, ¿no? La tierra, lo que nos sustenta, lo que nos nutre, nuestras raíces, supervivencia, es como de donde empieza todo. Mm. Y vivimos justamente una sociedad en la que está completamente desconectada de la tierra. O sea, pero estamos hablando de que inclusive pueden haber personas que pasen su vida entera sin haber tocado la tierra. O sea, hasta ese punto de Qué desconexión fuerte estamos eso que hablando. Sí, acabas sí, de sí. decir. Sí. Es Y cierto. no es nada. Justamente en este retiro que te comentaba, habían personas que no habían tocado la tierra. Y era como, pero claro, uno se queda así, pero lo estamos viviendo a escala global. Hay mucha gente que vive en sus mundos de concreto, que quizás tiene algún parquecito cerca, pero no se atreve a quitarse los zapatos o lo que sea. Y puedes pasar la vida entera sin conectarte con la madre tierra. Y claro, y ahí empieza todo. A mí me encanta escucharte, tú lo sabes. No, no es un Mm. misterio. Y entonces, claro, cuando hablamos de la tierra, lo que significa la tierra en nosotros, y recuerdo que en el 22 de M pasado comentaste de una manera magistral lo que significaba el agua. Y me colocaba en ese contexto de, wow, pero es que soy agua. O sea, no es que tengo agua como lo que conversábamos, ¿no? No, no, es que soy agua. O sea, prácticamente. Pero la tierra, además, prácticamente es lo que experimentamos aquí, ¿no? Lo más denso, ¿no? Prácticamente es lo que nos da la experiencia de la vida, es también la tierra. ¿Y tú qué? ¿Cómo vives tú la tierra? ¿Qué significa para ti la tierra? Mm. Bueno, yo soy una persona que por conformación de origen tengo poca tierra en mi constitución. Mm, Habla de la Ayurveda, cuando te ponen los dosha y eso. De la No. Ayurveda, de mi carta natal y sus elementos, ¿sí? Mi constitución es muy fuego y aire, en general. Y con un poco de agua. Y muy poquita tierra. Entonces, en cierto momento de mi vida, por ahí de mis 30 y pico, yo me hice consciente de esto y me hice consciente de lo que, de su manifestación, de la manifestación de la falta de tierra en mi vida. Mm, Y entonces me puse a trabajarlo. Y es algo que a la fecha sigo, ¿no? Porque para mí, bueno, tú ya sabes, Kay, porque llevamos ya un rato largo charlando, ¿no? Un año y medio, reuniéndonos cada cierto tiempo a conversar, o más de un año y medio. La primera vez fue cuando yo estaba por irme de la Ciudad de México, o sea, hace 2 años. sí, sí. Entonces, bueno, nos conocemos bastante bien de nuestros puntos de vista y así, y para mí la tierra de afuera es exactamente lo mismo que lo que significa en mí, porque todo el universo está, como ya hemos conversado muchas veces, todo en el universo, incluyéndonos a los seres humanos, está hecho exactamente de lo mismo, ¿no? No es que somos separados, somos lo mismo. Así que de la misma forma en que soy agua, soy tierra también. Cuando hablamos de densidad, yo prefiero usar la palabra solidez, porque la palabra denso puede ser asociado con una connotación negativa. Como pesado. Claro, como pesado, que sí, sí es pesado, pero no es denso de que, bueno, en Argentina es medio como un insulto ser denso, ¿no? Es como decirle a Ah, alguien, ay, sí. qué denso que sos. Es como ya párala con eso, ¿no?
Ah, no, mira, aquí Entonces, no. Pesado sí, pero denso no lo había escuchado, mira. bueno, eso, esas dos, ¿no? Es denso en el sentido de sólido, de que tiene estructura, Exacto. ¿no? De que la figura de la Tierra es el cuadrado, ¿no? Es lo que tiene los cuatro apoyos bien sólidos. Y esto tiene, como todo, sus aspectos que tienen una función nutritiva y vital, y sus aspectos que, si están exacerbados, nos pueden impedir, ¿no? Ya. Eh, pues el cambio, la fluidez y todo esto. Entonces, para mí la Tierra significa dos cosas. Afuera es igual a, pues es igual a Dios. Yo tuve la bendición de nacer en un lugar muy pequeño, con mi madre, en lugar de ponerme en un corralito, ponerme en el pasto, sobre la tierra, poner una mantita y poner la tierra en la tierra y dejarme muy libre, y había un perro, y había unos gatos, y había caracoles, y había quién sabe cuánto bicho, y nunca tuve restricciones. Ya. Así que yo estoy profundamente agradecida de haber crecido así, eh, con pasto, tierra, animales y plantas, y cielo, y aire, y mar, y bosque. Y para mí eso siempre, o sea, para mí el entorno natural es indispensable, fuente de inspiración, es Dios, Mm. es Dios. Y me siento súper conectada, eh, súper conectada. Para mí, ayer estaba dando vueltas por aquí nomás y viendo cómo están cambiando los árboles. Desde aquí de la ventana veo un árbol que era verde, 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 ahora está tres cuartos rojo, un cuarto rojo, quiero decir, un tercio. Y yo estoy todo el día y estoy pendiente y miro y estoy conectada. Pero internamente eh, he necesitado desarrollarlo. Mm. ¿Y qué es la tierra en mí entonces, o cómo yo lo siento? La tierra es, por ejemplo, el terreno de los hábitos, del cuidado del cuerpo, Mm. de la nutrición. Eso es la tierra en nosotros, ¿no? Hablando del primer chakra, eso tú lo sabes, ¿no? Todo lo que es sólido en nuestro cuerpo, todos los tejidos, los órganos, los músculos, los dientes, los tendones, todo eso es la tierra en nosotros. Entonces, el cuidado de la tierra en nosotros es el cuidado de esto, que es nuestra estructura principal. Yo no sé si es el inicio de todo, como tú dijiste. Podríamos conversar acerca de eso. Sí, no, Porque, si es por ponernos filosóficos, sí. exacto, porque hay una semilla siempre antes, ¿no? Lo que pasa es Ya, que sí, sí, la semilla debe ser puesta en la tierra. claro. La semilla Mm. debe ser puesta en la tierra. Y solamente en la oscuridad de la tierra va a prosperar esa semilla, ¿no? También la tierra es... A mí me parece muy hermoso que todas las cosas tengan que tener un proceso en la tierra oscura, húmeda, protegida, cálida y desconocida y misteriosa antes de romper la superficie y salir a la luz. Una crisálida. Eh, como una crisálida y como tú has experimentado con tus hijos, por mucha ecografía y ultrasonido que te hicieran, tú Ya, realmente estuviste 9 meses confiando en lo que se estaba gestando en la oscuridad. total. Es así. Y cuando tú tienes un jardín o un huertito y abres la tierra y pones tu semillita, tú la cuidas, tú le rezas, tú le pones agüita, tú haces lo que quieras, pero estás confiando, Ya, total. ¿no? Estás confiando. Entonces la tierra también es el terreno del subconsciente, de lo que está en simiente, ¿sabes? Mm. Y, y es paradójico porque a la vez que eso nos genera recelo y miedo o incertidumbre, también lo necesitamos de forma indispensable para mantenernos estables en ese cuadrado. Sabes Mm. que estoy leyendo un libro que está súper interesante, se llama Conexiones Perdidas, y Voy a anotar.
Sí, está re bueno. Es un periodista que hace toda una serie de una década de entrevistas e investigaciones para explorar las causas reales de la depresión y la ansiedad, que Mm, resulta ser que no tienen mucho que ver con algo malo en nuestro cerebro, como nos han hecho creer las farmacéuticas para vendernos medicamentos, sino que son producto básicamente de nuestro estilo de vida actual. claro, total. Y eso yo siempre lo he sabido, o sea, intuitivamente. Yo veo Como que, las, vamos a hacer un libro tuyo, por favor. las generaciones anteriores, no había tanta gente con ansiedad y depresión. Pero, tú sabes la cantidad de problemas que nosotros nos hemos inventado desde hace no mucho. Yo justamente leía, y el Día de la Tierra se empezó en 1970. Fue el primer, o Mm. sea, en el 22 de abril de 1970. Y han pasado 50 años, ¿no? Algo así, Ajá, 53. 53. Y yo decía, y hace no mucho, o sea, contando ese día, 22 de abril de 1970, no muy atrás, no teníamos ni electricidad. O sea, vivíamos Ujú. con velas. Y yo digo, en 1970 ya se, se veía a dónde íbamos a llegar, porque ahí ya se hablaba de conciencia medioambiental, cuidemos los recursos de la naturaleza, o sea, fue como el decreto, ¿no? Y yo digo, 50 años, o sea, mi mamá no había nacido. No, ¿Tu mentira, mi mamá mamá no había nació. nacido? No, sí, tu No, mamá había mentira, mi mamá nacido. nació en 1950, mentira, claro, 1957 nació mi mamá. Ya me Y yo estaba digo, asustando, así como de cómo, que no mi había mamá, nacido. la Si yo mamá la nací tuvo a los 15. No, peor, oye. No, tampoco así, yo soy del 89. Ah, ya. Sí, bueno, es un poco raro, pero sí. Y claro, y yo pensaba, o sea, mi mamá era pequeña, pero pudo haber sido una generación como un poquito más. O sea, porque yo a veces siento que inclusive no es ni siquiera nuestra generación, las que se empiezan a comer los marrones, las que se van a empezar a comer los marrones, como dicen aquí. Si no es la de mis hijos. Y Mm. quizás nosotros ya ¿A lo qué te estamos. refieres con comernos los marrones? O sea, porque digo, ¿cómo es posible que en el 1970? Es que ya nos estamos comiendo los No, marrones. sí, sí, Yo no sí. sé. Pero Ajá. pero yo me refiero a los que todo el mundo se da cuenta, porque yo a veces siento que es como muy obvio lo que está pasando, pero mucha gente no se da cuenta hasta que tiene ¿sabes? Es como la pandemia, o sea, es como en el sentido de que más allá de lo que haya pasado, tiene que haber un colapso total como para que te des cuenta de cómo vives o de lo que está pasando. ¿Me No, sí se explico? dan cuenta. Lo que pasa es que no cambian. Jolín, pero Bueno, sí, pero sí se dan cuenta que hay una cosa que, o sea, te das cuenta en comentarios inocentes que hace la gente, ay, este año ha llovido menos, cada vez hace más calor, la. Sí nos damos cuenta que está pasando algo. Lo que pasa es que cambiar nuestro estilo de vida es muy difícil. Es muy difícil porque no solamente se requiere conciencia, se requiere voluntad, se requieren un montón de cosas y no solamente depende de nosotros. ah, no, claro, ya, sí, me Porque parece. por un lado tienes esa conciencia y por otro lado sigues viendo la tele y estás lleno de publicidad o cualquier red social y estás lleno de publicidad que te dice lo que deberías estar comprando para ser una persona X o Y. O por otro lado estás metido en un entorno donde un montón de personas hacen lo mismo, ¿no? Este me pareció fabuloso. Hoy le di a mis alumnas una clase sobre la mente positiva y les estaba leyendo un pedazo de este libro y les decía, que me pareció fabuloso este pedazo, que dice, cita a uno de los científicos que él investigó, el Este autor, ¿no? libro, el de Investigó. Conexiones Perdidas, ¿te refieres? Ajá. Ah, vale. Y dice,
O sea, es que deja de pensar tanto lo que tienes dentro de la cabeza y ponte a mirar dónde tienes tú metida la cabeza. O sea, en qué ambiente te mueves, Ya. lo que dejas entrar a tu vida, ¿sabes? O sea, es lo que hemos hablado tú y yo también muchas veces. Un poco, pues sí, te das cuenta que todo está medio, pero ¿cómo haces para cambiar? Cambiar, volviendo a lo del agua que hablamos el mes pasado, es una de las cosas más difíciles que hay, porque el agua es apego y es memoria, y somos 75% agua. Entonces es muy complicado, Ya, no necesitamos es más tan tierra. sencillo. ¿Eh? Necesitamos más tierra. Necesitamos más tierra. Dependerá de cada quien, ¿sabes? Yo necesité más tierra, yo necesito más tierra, pero muchas personas necesitan más fuego, por ejemplo, o un fuego. Mira, en realidad no es solamente el elemento, es qué haces con él. No Claro, se la trata de polaridad. Al material. final todos tienen su polaridad. Me refiero a que tú tienes mucho fuego. ¿Qué haces con el fuego? ¿Para qué lo usas? ¿Para enojarte todos los días con tu vecino? Y el fuego es lo que alumbra, ¿verdad? Es lo único que alumbra, es lo único que da calor y lo único que da luz. Ni la tierra, ni el agua, ni el viento dan luz y ni calor. Cuando el aire es caliente es porque está el fuego. Cuando la tierra es caliente es porque está el fuego. Cuando el agua es caliente es porque está el fuego. Ya. Entonces, tú tienes mucho fuego y tienes la posibilidad de ver. ¿Para qué vas a usar ese fuego? Para ver el error, la paja en el ojo ajeno, como se dice, y pasártela criticando. O lo Ya. puedes usar para volverte un maestro espiritual y ayudar a los demás a ver más claramente, a verse a sí mismos. O sea, el fuego es el mismo, pero ¿para qué Ya. lo usas? Tú puedes tener 1 hectárea de terreno o 10 hectáreas de terreno y desmalezar todo el bosque para hacer un desarrollo inmobiliario como los que acá están haciendo todo el tiempo, que me dan ganas de llorar, acá y en todo el mundo. O puedes, no sé, hacer otra cosa con esas 10 hectáreas, ¿sabes? ¿Qué haces con la tierra? ¿Qué haces con la tierra? No es solamente la tierra en sí misma, sino qué haces con ella. El punto es, para mí siempre es como el mismo en origen, es comprender que somos, o sea, ese árbol, estas plantas, los colibríes que vienen acá, tú, yo, todo es parte de mí. No es algo más, no es un recurso que yo puedo usar sin consecuencias, Ya. ¿no? Entonces hemos creado una forma de vivir que es complejísima y ya la solución es más compleja todavía, porque tú dices, ay, sí, la minería, ¿no? Maldita industria que crean tanta contaminación, enferman. Bueno, sí, pero ¿es de verdad Toda la tecnología prácticamente se fundamenta en la minería, ¿sí, no? exacto? Y bueno, eso, más las familias que dependen económicamente, más es, o Sí, sí. sea, no hay una respuesta fácil a Ya. ninguna de estas cosas. No hay una No, respuesta de una. y tampoco se puede caer en ser radical, porque es lo que tú dices, solamente vemos la punta del iceberg. Como, ay, sí, no sé qué, tal cosa, pero te das cuenta que luego se ha creado todo un universo del cual no somos ni siquiera conscientes y del que nosotros mismos nos estamos beneficiando, porque tú y yo podemos hacer esta conversación gracias a que tenemos una computadora que está forrada de minerales, gracias a la maldita minería, como dices tú. Entonces, claro, es que al final somos parte del problema, por decirlo de alguna forma un poco pesimistas, ¿no? Em, pero sí, entiendo tu punto y es completamente válido. No somos conscientes de el universo que hay detrás de todos los procesos que nos hemos inventado para sostener el mundo actual. Pero tiene que pasar, porque siempre la conclusión a la que yo llego, tiene que llegar, a juro, pero es una pregunta que te hago, tiene que llegar la tragedia de se quedó no sé qué, se secaron el embalse, no sé qué, para que nosotros podamos darnos cuenta de, vale, ahora mismo tengo un móvil, quizás
si espero a que ya no funcione para cambiarlo, en vez de comprar uno cada año. ¿Me explico? Porque a veces digo, vale, o sea, ya la tecnología está y a veces es muy complicado porque hacemos nuestra vida prácticamente alrededor de muchas cosas. Pero a veces también es porque hablan de la sobrepoblación como un problema de, de este mundo, ¿no? Somos demasiados. Y a mí a veces me entra un poco de... Porque a veces digo, ¿somos demasiados? ¿O es que realmente no, las cosas no están parejas? Porque veo dos mundos y a veces veo completamente extremos. O sea, extremos de conocer a personas cercanas que se pueden gastar 65.000 euros en un bolso y luego, lo digo en serio, y luego gente que intenta llegar a final de mes, Sí, sí. comiendo como Hemos puede. visto. Entonces tú dices, ¿es la sobrepoblación o es que algo está pasando? Sí, sí. No, no es la sobrepoblación, no es la sobrepoblación, porque no es la sobrepoblación, pero estamos en un momento que da un poquito de náuseas a veces. A mí me da verdaderamente asco. Leí el otro día un informe que decía que hasta hace un par de décadas nada más, típicamente en una misma empresa, la persona que más ganaba, ganaba tipo 20 veces más que la que menos ganaba. Hoy en día, esa brecha se ha agigantado a 2000 veces más. Sí. O sea, imagínate, ¿no? Vamos a poner Telcel, una compañía mexicana, ¿no? Ah, en Que Venezuela estuvo, me llevaste a la infancia. claro, bueno, Telcel es una empresa mexicana y su dueño es uno de los hombres más ricos del mundo, que pues por supuesto que gana o sea, la brecha hay gente que es asquerosamente multimillonaria y gente que es asquerosamente pobre. Sí. Y lo digo así, es asqueroso que se haya hecho esa brecha así. O sea que eso no es problema de la sobrepoblación, eso tiene que ver con el sistema económico y No. con la explotación de las cosas y todo lo demás que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, yo la verdad no sé a lo que tú dices, que me parece demasiado complejo lo que tú me planteas, demasiado abrumador también, ¿no? Cuando hablamos de estos temas, son tan gigantes, tan complejos y tan difíciles y tienen tantas vertientes, tantas aristas, tantas formas de verlo, tantas cosas involucradas, que es wow, te puede abrumar, ¿no? Y dices, bueno, yo pertenezco a una generación que en los 90, ¿no? Empezamos con cierto tipo de activismo, todavía éramos los loquitos de Greenpeace, y pues se volvió muy abrumador en cierto momento, ¿no? Se volvió muy abrumador y ahí tienes a mucha gente muy colapsada, mucha gente de mi edad. Yo, gracias a Dios, encontré el yoga y me fui por otro camino, que es el camino que me parece más saludable, porque el asunto es gigante y no tiene una respuesta fácil ni una respuesta unilateral, y tú y yo conversando nunca vamos a poder llegar a una conclusión de cómo se arregla el mundo, no tiene ningún No, sentido. si lo supiéramos ya deberíamos hacer algo, ¿no? No, pero sí podemos ver cómo se arregla nuestro propio mundo, Ya, total. ¿no? Entonces, el dinero también es parte de la tierra, en términos de chakras, de energía, ¿sí? Porque es con lo que tú puedes adquirir bienes. Cómo obtienes dinero está relacionado con el segundo chakra, pero el dinero en sí mismo, que es un recurso, está relacionado con el primer chakra. Entonces puedes empezar a fijarte qué haces tú con tu propio dinero, en lugar de estar pensando, bueno, en esta asquerosa brecha salarial que hay entre el más rico y el más pobre de la empresa. No Ya. podemos hacer nada con eso, pero sí podemos ver qué hacemos con nuestro propio dinero. Y considerar que cada vez que gastamos nuestro propio dinero, le estamos poniendo fichitas, como digo, ¿no? Estamos apostando o votando o a una cierta forma de vida.
¿no? A una cierta cosa en el mundo. Entonces, ¿qué hago yo con mi propio dinero? ¿Qué hago yo con mi propio cuerpo? ¿Qué hago yo con mis hábitos? ¿Qué hago yo con mi propia tierra? Ese es el punto, siempre. Claro, y, ay, unos colibríes. Es que están, ay, no te puedo. ¿Sabes qué? Espérame, porque Qué necesito lindo. contarte, es demasiado bello. Gracias a unas ramas que cuelgan enfrente a mi ventana, que se pusieron en flor con unas flores así, naranjas, he tenido la bendición todo este mes de ver los colibríes vienen a descansar, no solamente vienen a libar de esas flores, vienen a descansar en las ramas. Oh, Entonces vienen todo el tiempo, todo el tiempo, y no solamente están así libando, porque cuando comen están en el aire, sí, parados sí, en el sí, aire. sí. Que es impresionante además. Yo recuerdo un programa de los colibríes de la velocidad con la que baten las alas. No recuerdo Hacen un ahora el... sonido. Sí, 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 como de abejas, así, zrr, porque es súper rápido, es que no las ves. Sí. Bueno, y luego se paran todo el tiempo aquí a descansar. Entonces yo nunca había visto tanto tiempo los colibríes así, normales, paraditos, como cualquier otro animalito. Y estoy así extasiada. Y llevo un Son mes así de... súper cuquitos. Es Son como yo, muchísimo. son como yo si fuera pajarito. Ay, mi amor. Son encantadores. Yo creo que es el ave favorita de la mayoría de las mujeres que yo conozco. Es que son Son- súper, es que son tan pequeños, pero a la vez tienen tanta fuerza. A mí me sorprenden muchísimo. Tienen un corazón súper grande para su tamaño. Por la Sí, cantidad sí, sí, de... eso he leído. Sí, 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 es que tienen un montón de datos así. Recuerdo que lo leí, no me acuerdo de dónde, pero se me quedó grabado. Ya, bueno, paréntesis, colibrí al margen. Em, Cuando yo te voy a contar lo que hice yo cuando empecé a explorar lo de la tierra, ¿no? Cuando vi, por ejemplo, vi que mi vida era un desorden financiero, que había hábitos que quería cambiar y no estaba lográndolo, en fin, cuando me di cuenta de esto, hice cosas muy, bueno, así fue que empecé a cultivar un huerto en la Ciudad de México. Agarré unas jaulas de tendido de ropa en la azotea del edificio donde vivía, en medio de la ciudad y del caos, y empecé a tomar talleres y a colectar cosas con desperdicios, con basura, con cajones de fruta, con Tetra Pak. Eh, Sí, sí, sí. las, las abría, las limpiaba y les hacía adentro del guacal una como cajita con los Tetra Paks engrapados y ahí sembraba. Y bueno, contacto con la tierra real, tangible. Además, pocas cosas te atan más que sembrar, que tener un Ya. cacho de tierra Jolín, sembrado. a mí se me quema hasta la sábila. Sí, necesitas Necesita atención cuidado, constante. necesita mucho cuidado. Yo a veces Ujú. digo, la gente no es consciente del tiempo que toma algo tan simple como un ramito de perejil. O sea, yo que lo he tenido en macetero, o sea, cuando yo pude cortarlo para hacerme un poquito de pesto, porque no me dio ni siquiera mucho, porque si no lo dejaba totalmente muerto todo. Y yo digo, madre mía, o sea, tuve que esperar este montón de tiempo para hacer esto. Y en el supermercado es como, "Ah, ay, mira, Sí, se secó, bótalo, ¿sabes?" Y luego eres sí. consciente del tiempo que le toma a la naturaleza hacer las cosas, sobre todo cuando tú las Para cuidas. mí, sí, totalmente. Para mí hay pocas cosas más útiles a nivel de procesos profundos en esta vida que sembrar y hacer composta. Ya, Eh, Porque, y se pueden en cualquier huequito, ¿eh? sí, sí, No hay casi excusas. Casi en cualquier departamento, en cualquier ciudad, se puede hacer composta y sembrar. sí. Yo conozco mucha gente que podría hacer composta y no lo hace porque no quiere, lo cual me parece bueno, pero tienes un balcón, tienes una cocinita un poco cálida, ponte tu compostero, porque además de que vas a hacer una tarea que correspondería hacer, te vas a dar cuenta de cómo funcionan los procesos o sea, te vas a dar cuenta que la basura es un invento humano.
Y es impresionante. Yo la primera vez que hice composta, me acuerdo, estaba empezando en la universidad. Y era como un poco extraño, ¿no? Bueno, voy aquí a lo que me está diciendo la profesora, yo lo voy a hacer en mi casa. Nada de o sea, no tenía. Esto fue en concreto, ¿ok? Esto fue en plena ciudad, no lo que tú dices, es posible. Y mi familia, por parte de mi papá, tiene siempre industrias químicas. Viven de fábricas químicas, imagínate de dónde vengo yo. Y recuerdo que ellos tenían como una especie de, ellos le llaman como cuñetes, no sé cómo le dicen aquí, o cómo le dicen en Argentina, pero son como de, imagínate unos envases muy grandes con lo que transportan cloro, transportan químico, y recuerdo que le corté la parte de arriba, porque van con tapa, y tenía literalmente como una especie de arena, porque claro, al principio ella dice, agarra cualquier tierra que consigas. Y yo lo que hice fue cruzar la calle, medio excavar una cosa ahí que era todo menos tierra de verdad, y me la llevé para la casa. La pongo ahí, y claro, ella me dice, tienes que ir removiendo todos los días para airearlo, y me explican todo el proceso de la composta, que no va a caer en detalle, ¿no? Y lanzo mi basura orgánica, todo ahí. Desechos, desechos, Sí, 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 desechos, desechos. Suena mejor. desechos. Ujú. Y lanzo mis desechos y le pongo un poquito de la misma tierra esa que no servía para nada, le pongo encima y empiezo todos los días, eso fue un mes, todos los días, con mi palita. Y hice varios, porque claro, cada uno lleva luego un proceso de descomposición diferente, ¿no? Y ahí empecé. Recuerdo que a semana, a los 15 días, hubo uno como que se me olvidó. Dije, como, no voy a estar todos los días con esto. Y la dejé. Y volví como a los 4 días, porque lo tenía como era una casa y era el último piso como en una azotea. Y cuando levanto la tapa, salieron 350, o sea, tú sabes cuando ves la película de esas de egipcias y ponen la peste y viene como un mar así de moscas, que no sé si son moscas, no sé qué. Cuando yo abrí esa tapa, yo salí corriendo y dije, ¿dónde me metí yo que me pongo a inventar con esto? Esto no sirve. Porque además lo dejé destapado, porque salí corriendo. Me entró un susto porque además eran moscas verdes de este tamaño que me persiguieron. Salí corriendo. No, no, esa fue mi primera Te experiencia vi, te vi, te vi, te vi. con la composta. Esa fue mi primera experiencia. Y yo, a la semana, yo dije, yo no vuelvo para allá arriba. Ni loca. O sea, las 7 plagas. Pero luego dije, no. Luego cogí valor y subí. Con un matamoscas por si acaso. Y cuando subí, eso faltaba como una semana, yo no recuerdo exactamente cuánto tiempo, pero yo recuerdo que cuando yo subí, lo que yo vi fue mágico. O sea, me acerco a ese cuñete que era el primero que había hecho, cojo el palito, ya no había mosca, como lo dejé destapado, se pudieron ir, yo no sé, pero no estaban allí en ese momento, gracias al universo. Y cuando yo llego y veo eso negro, era negro un poquito. Yo decía, ¿qué es esto? Y yo mezclo buscando desechos. Y no había nada. Y olía como cuando me remontó a mi infancia cuando llovía y la tierra negra así como que no sé, si no lo has vivido, no te lo puedes imaginar, pero bueno. Y yo decía, esto no puede ser, esto no puede ser. Y yo agarré, y me acuerdo que agarré un montón de bolsitas porque a mi abuela le encanta sembrar. Y cuando yo le llevé esa tierra, ella creía que yo había comprado abono y se lo había llevado yo. No, abuela, esto lo hice yo. Después de varios sustos, pero lo hice yo. Y en ese momento es lo que tú dices. ¿Cómo es que nos han vendido la idea de la basura? No, bueno, la generamos, ¿no? Es básicamente imposible hoy en día no generar basura. Yo genero realmente muy, muy poquita y aún así genero basura. Pero hay que comprender lo que significa basura y hay que comprender que es un producto de la actividad humana. La basura no existe en la naturaleza, es un invento humano, es una creación humana. Nada en la naturaleza, nada ni nadie
genera basura. Ningún otro ser vivo genera basura. Generan desechos de sus actividades. Es como nosotros. Al final entra en un ciclo. Te voy a poner un ejemplo bien escatológico. Nuestra caca. Ya. Nuestra caca es un desecho que genera nuestro cuerpo, que tiene una función que cumple, porque si tú ves nuestras heces fecales se empiezan a formar cuando el organismo hace sus funciones metabólicas, catabólicas, primero separa, tic, 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 esto para acá, esto para allá, luego hace todo el metabolismo, lo reúne otra vez y dice, tú te quedas aquí, te convierto en esto mediante el proceso metabólico y esto ya se va para afuera. En ese mismo proceso de irse para afuera, todavía cumplen una función. Por ejemplo, las heces no salen inmediato. Sé que siempre hay una cantidad de heces en el intestino porque mantienen la temperatura, ¿no? Una de las cosas que nos pasa cuando tenemos diarrea y sacamos, es que se nos baja mucho la temperatura corporal, porque no están estas heces que mantienen la salud. O sea, todo está perfectamente diseñado. No, sí, eso no cabe ni la más mínima duda Bueno, en mi todo interior. está perfectamente diseñado. Entonces, una vez que sale, a ver, dime por Dios, ¿a dónde debería ir la caca en un mundo sensato? A la tierra. Pero, ¿Verdad? Bueno, pero es que lo ves en los animales. exacto. Entonces, si la caca se va a la tierra, no es basura, es simplemente un desecho de una actividad humana, la vida, de la simple vida humana, que se va a la tierra y en 2 semanas pasa a ser humus, ¿me Parte. entiendes? No, y además alimento para microorganismos que los transforman en Exacto, carbono. Al final es todo exacto, parte de un proceso. exacto. Yo en uno de mis composteros que tenía en ese huerto que te cuento, en uno de ellos yo compostaba la caca de mis gatos, ¿no? Ah, echabas Y aquí la arena del gato ahí. usaba una arena biodegradable, no usaba arena, usaba una especie de acerrín. La celulosa se puede compostar también, el papel se puede Sí, compostar, el sí. cartón, todo lo que es celulosa se puede compostar, porque es un árbol al Sí, final. es madera. Así que era como un acerrín y ahí ellos hacían sus necesidades, entonces yo iba sacando con la palita su pis, su caca y lo compostaba. Donde vivo ahorita se composta la caca de los caballos que viven en esta casa, ¿no? Entonces, lo mandas a la tierra. No es basura. Entonces, ¿por qué tenemos un problema sanitario mundial gravísimo de contaminación de nuestras aguas? Porque Por eso. mandamos las cosas a donde no son y como las mandamos a donde no son, las convertimos en basura. Nos convertimos en problemas. Entonces, exacto, y tenemos un problema. Entonces, si te das cuenta, el problema no es el desecho natural de nada ni de nadie. O sea, tú conviertes a las hojas de los árboles en basura en el momento que en lugar de dejar tierra en tus banquetas o en tus veredas, las llenas de cemento y baldosas. Porque Ya. en pros del progreso, tú llenas de cemento todo. Pero las hojas de los árboles no son basura. Y yo he No. escuchado a mucha gente que dice, hay que sacar la basura de la vereda. No, señor, son hojas de árboles, no es basura. Ponte a Y además el investigar proceso tantito. súper importante que realizan a ese mismo árbol. Exacto, los procesos de nutrición, las hojas de los árboles jamás se deben levantar. Son Ya, importantísimas para el árbol y un solo árbol, tú lo sabes muy bien, la vida que genera, ya. vegetal, animal, Y es un etcétera, bioma, es ¿no? un microbioma. Es un microbioma y bueno, debería haber no sé cuántos árboles por seres humanos y ve a una ciudad y hay millones de humanos y no hay árboles. En fin, entonces, es como es eso, ¿sabes? La basura no existe. La basura es un invento nuestro. La Sí. tierra no genera basura. Y la desconexión con la tierra es la que nos ha llevado a generar basura. Y yo lo que veo muy positivo en la época actual que estamos, ¿okay? Que si bien percibo todo eso que dices y que no deposito ahí mi atención porque es demasiado abrumador, si bien sé que existe, tampoco es que hago la vista gorda y estoy en una fantasía de, ay, la era de Acuario y todo es maravilloso. No, 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 eh, No. no.
también es cierto que hay muchísimos seres humanos dándose cuenta que, oye, pues algo en la forma de vivir que hemos creado no funciona tan bien, Sí, ¿no? sí. Y que por ahí hay cosas que tú creías que necesitabas, que te puedes replantear si las necesitas, ¿no? Y que puedes por ahí empezar a tener otras prioridades y a buscar otras formas de vivir. Y hablaba con una amiga de la Ciudad de México, ella vive en una urbanización que está rodeada de zonas boscosas. Y ella, su comunidad de mujeres, es profesora de Kundalini Yoga y su comunidad de mujeres practicantes, pues son personas urbanas. Entonces estábamos hablando de eso, ¿no? Yo viví 25, 26 años en ciudades gigantes, ¿no? 22 en la Ciudad de México, 4 en Buenos Aires. Y es complejo, pero no es imposible. Es complejo, pero no es imposible. Y bueno, se pueden buscar las formas de crear este contacto con la tierra y tener una composta y tener una plantita que crece, que depende de ti, que tú has sembrado. Para mí lo ideal siempre es desde la semilla, más que comprar la planta hecha y ver todo el proceso. Son formas increíbles porque es lo que tú dices. O sea, imagínate, eres un niño de 8 años que creciste en bloques de cemento, nunca fuiste al campo y vas al supermercado y para ti la leche no es algo que crece adentro de las vacas, es algo que viene dentro de una caja. Exacto. Entonces, no es falta de conciencia solamente, es falta de información también. ¿Sabes? Es falta de información que el mismo sistema en el que vivimos genera. Ese es el tema. Entonces, Ya. Sí, pero yo creo que dijiste algo que es completamente cierto, y es que si bien estamos en un mundo muy, digamos, complicado, ¿no? Por no profundizar, muy complicado en el sistema, en cómo todo está montado, también es cierto que se percibe, se nota y es cada vez más común personas conscientes referente a este tema. Personas que están empezando, como tú bien decías, a cambiar sus hábitos, cuando ya en el tema del consumismo se ve más bien como algo, jolín, no es que tengas demasiado para gastar demasiado, ¿no? Que quizás en algún momento hubiera sido como el sueño, sino más bien como, vale, pero ¿qué estás haciendo tú con eso? Como tú decías, ¿no? O sea, al final además el dinero es tiempo. y Y energía. y el tiempo no, y energía, y eso no vuelve. Entonces, claro, no somos conscientes que muchas también vivimos en una sociedad completamente agotada en todos los sentidos, y es porque eso, porque estamos literalmente dando nuestra vida por cosas. Y claro, el balance no te da. Entonces, claro, no se puede vivir por dinero, tampoco. No. Pero es importante porque al final es parte del juego, del sistema, pero es como todo, ¿no? ¿Qué haces realmente con eso? Y es lo que dijiste que me encantó también, como cosa rara, cuando hablabas del elemento tierra y esas 4 puntas, porque recuerdo justamente en este retiro que hicimos un renacimiento, que me tocó una señora que teníamos que poner en una pared nuestros defectos, ¿no? En anónimo. Y a mí me sorprendió un papelito porque decía soy, mente y dibujó un cuadrado. Y justamente me tocó esa persona, pero cuando vi el papelito en la pared no sabía que era esa persona. Y cuando se me sienta enfrente, porque era totalmente sorpresa, por decirlo así, aleatorio, ella me dice, yo fui la que puse el papelito de soy cuadrado. Y entonces, claro, es cuando somos rígidos, cuando hablabas, ¿no? De esa rigidez que a veces no nos permite esa capacidad de adaptación,
de soltar, de no pegarte, de entender que también las cosas pueden ser de muchas formas. Y a veces también pasa porque también se asocia mucho este chakra, digamos, este elemento, con el tema supervivencia. Porque yo creo que lo que pasa también es que todos queremos vivir. Porque Entonces, es el claro, terreno de lo instintivo, ok. claro, Por eso se asocia con la supervivencia. La supervivencia no tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con los instintos. exacto. Por eso cuando hablan del estrés siempre hablan como de ese primer chakra, ¿no? Esa huida y lucha, ¿no? Que se activa dentro de nosotros, que es instintiva. Exacto. Hablábamos al inicio de la conversación de lo que está oculto, de lo que está en la sombra, adentro de la tierra, ¿no? Eso es gran parte de lo que, o sea, lo que tú ves de la tierra es lo que sale a la superficie, pero la mayor parte de la vida de la tierra ocurre en la oscuridad de la tierra, adentro de la tierra. Es muy importante comprender eso, porque la tierra es instinto, es supervivencia. Tú sabes muy bien que el sentido que está asociado con esto es el olfato. Mm, El olfato es el sentido que garantiza nuestra supervivencia. Es el que, lo que pasa es que lo tenemos recontra, pobrecito, ya. lleno de perfumes, desodorantes, productos de No, limpieza, pero ¿sabes dónde lo ves? Cuando tienes un bebé. Es impresionante. saumerios. Yo, por favor, dejen de usar cosas con olor, dejen de usar incluso aceites esenciales, dejen de usar todo porque las moléculas del olor van directo, son información directa al cerebro, directa, directa, directa. Es que también comprendemos muy poco la fisiología de nuestro cuerpo, ¿sabes? Demasiado poco. Hablando de tierra. Entonces, bueno, en la escuela yo pienso que habría que dejar de tener tantas materias inútiles y tener otras más útiles. Pero Ya. bueno, Pero fíjate que yo, por ejemplo, a mí me gustaba mucho, yo me acuerdo cuando vivía en Venezuela, tenía muchos perfumes. Me encantaban los olores. Y yo recuerdo que cuando me mudé aquí a España, y claro, vienes con un equipaje más liviano, traes nada más un par de cosas, luego empiezas a meditar, además de lo que te está pasando en la vida, ¿no? Y, y esa fue mi primera experiencia, bueno, además de muchas, ¿no? Bueno, no mentira, fueron muchas, muchas antes. Pero esa la recuerdo muy tangible de completo desapego, de no compro más perfumes. O sea, ¿por qué me tengo que poner un olor? ¿Sabes? Pero yo lo he ido aprendiendo, como dicen en Venezuela, los golpes. Pero esto sí es inútil. no Y tal. solamente es inútil, no es inútil, es perjudicial. Bueno, prácticamente es lo mismo. No, ojalá fuera inútil, porque inútil es como neutral. Bueno, lo uso Ah, solo bueno, porque me claro. gusta, pero no me hace nada. No, es Ya. perjudicial, es Sí. perjudicial. Necesitamos, bueno, una de las primeras prácticas ayurvédicas que hay y yógicas es limpiarse los orificios. O sea, nos limpiamos los ojos, los oídos, la nariz, porque por todos nuestros orificios entra y sale nuestro alimento, la información que llega a nuestro cerebro. La conexión nariz-cerebro es inmediata. Es inmediata. Lo que entra por la nariz no va a sangre, va al cerebro, va al sistema nervioso. Entonces, tenemos este sentido que es el que garantiza nuestra supervivencia en tanto animales que somos. El olfato está conectado al cerebro, a la parte reptiliana de nuestro cerebro, que es la instintiva, la que garantiza nuestra supervivencia y todas nuestras funciones sí, de supervivencia. Lo tenemos completamente lleno de contaminación, ¿no? Entonces, bueno. Ya. Es que al final es lo que comentábamos justamente en el anterior 22M. Lo que está pasando afuera es un reflejo de lo que estamos pasando dentro. No,
cada vez se ve más claro, ¿no? Yo justamente ayer no le reñí, pero le escribí a Andrea, ¿no? La de Low Toxic, y está hablando de, Mm, no se usa protector solar, y yo le digo, mira, Daniela, me vas a volver loca, me vas a volver loca. Y entonces ella me dice, no, pero si tenemos tiempo que no hablamos, porque hace un año y pico que ya yo no uso protector solar. Y yo, claro, lo usa pero con las pantallas, que la luz artificial es la que realmente te hace daño, ¿no? Pues eso es lo que ella explicaba en el post. Yo dije, mira, yo voy a aplicar la ley, o mejor dicho, lo que me ha funcionado todos estos años. Adiós. Protector solar, adiós. Menos es más. Y así como me he ido quitando pote, 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 pote. Y cuando me ves es como, necesito solamente, y ni siquiera necesito, pero digo, esto y ya. Y creo que va a llegar un día en que ni siquiera jabón, porque digo, seguramente esto también termina, termina, no sé. yo no uso jabón. Hace... Ya es lo que te digo, pero a mí o sea, yo lo tengo que ir haciendo, como te digo, a punta de, como de decir, no, esto ya va, pero es que... Y luego te lees un libro como uno que es muy bueno, por cierto, que se llama Es tu microbiota, idiota. Lo conozco, sí, no lo he leído, pero he oído de él. Y entonces, claro, es como, o sea, la piel es el microbiota más grande que tenemos. Y él tiene su propia defensa, su propia forma de mantenernos, su propia todo. Entonces nosotros le ponemos porquería. Ella está en contra de la exfoliación. Y yo era de las que sal, azúcar, lo que encontrara para exfoliarme porque me quitaba las células muertas, yo no sé qué más. Y la mujer y que no te exfolies. Es lo peor que le puedes hacer a tu microbiota. Y yo cada vez que tengo un libro es como, madre mía, yo me voy a ir a la selva y no voy a hacer nada más. Pues es que la vida es muy simple. Muy simple, Siempre volvemos a lo mismo. La vida es muy siempre. simple. Aliméntate con comida real, deja de comer porquerías, deja de creer que un McDonald's es comida, porque eso no es comida, es basura, eso sí es basura. Come comida real, conecta, pasa tiempo de calidad contigo misma, con otros seres con quienes pases tiempos de calidad, mantén relaciones satisfactorias de calidad con otros seres humanos y otros seres vivos, duerme bien a los horarios que hay que dormir, haz cosas placenteras en tu vida, dedica tu vida y tus esfuerzos a un trabajo significativo y ya está. Claro, el asunto es que no somos, que realmente poder tener la opción de a vivir así hoy casi es un privilegio. Aunque es un derecho humano básico, hemos construido un mundo tan injusto socialmente que es casi un privilegio. Porque muchísimas personas sobre esta tierra no tienen la posibilidad de hacer eso. Están atados a un círculo, a una cosa, a una rueda, Sí, de la cual es muy la complejo centrífuga, salir. le digo yo. Y es muy importante que quienes sí tenemos la posibilidad de no estar ahí, hagamos consciente que no es únicamente una decisión o una cuestión individual, que también es una cuestión sistémica. Y es, yo diría que es casi nuestro deber hacer desde nuestro lugar, en tu trabajo, en la forma que sea, algo para mejorar la situación a nivel del sistema. No te estoy diciendo salir a la calle a hacer marchas con pancartas, yo no creo en eso, pero sí te estoy hablando de muchas otras cosas que se pueden hacer, muchísimas. Es muy injusto creer que todo depende del individuo. Es muy injusto y no es cierto. O sea, puedes hablar con cualquier antropólogo evolucionista y te darás cuenta que el ser humano ha prosperado por vivir en comunidad. No hay manera de hacerlo solos. No hay No, es que todo manera. lo que tenemos a nuestro alrededor, yo siempre se lo digo a los peques, este boli lo hizo alguien. Y seguramente para llegar a ti ha tenido que pasar por muchas más manos. El que lo trajo, el transportista, el que lo puso en la tienda, el que lo vendió, no sé cuál. Y todo así con lo que está a nuestro alrededor. O sea, ¿qué crees? Que tú solo, la vida,
Realmente todo lo que está a tu alrededor es gracias a No, no, muchas no. personas. Exacto. Y tener un trabajo significativo, tener un trabajo en el que te sientas bien contigo mismo, no, deja tú que ganes bien o no, que también es importante, ¿no? Necesitamos, o sea, vaya, por supuesto que hay que tener los recursos necesarios para tener una vida digna. Sobre todo, como Pero además, decía, sobre todo si lo estamos usando de buena forma. exacto, ¿no? Pero, em, pero es muy importante darnos cuenta de esto. Es muy importante darnos cuenta de que no es, ay, pinche gente, como dicen, ¿no? Pinche gente, ay, no, 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 no es así. No, no es así. Es mucho más complejo, ¿sabes? Es mucho más complejo y um, salir del cuadradito del que tu compañera del Renacimiento hablaba es bien importante, ¿no? Ya. Sí, porque es que me hizo, cuando lo mencionaste, me hizo clic ese día, porque ella decía, para mí es imposible cambiar hábitos. Lo intento, y claro, usar la palabra imposible. Y hablaba de la mente cuadrada. Entonces, claro, cuando hablabas de esa rigidez, ¿no? Del exceso de tierra, ¿no? Porque al final todo es un balance perfecto, ¿no? Y claro, es importante que consigamos, pero eso que dijiste antes de el simple hecho de, yo creo que eso es algo súper bonito, el simple hecho de que puedas darte cuenta de lo que se puede hacer con tus desechos, de sembrar una plantica de cero, de tener la oportunidad de algo tan simple como estar en un parque, quitarte los zapatos, abrazar un árbol, ver los colibríes, son cosas muy simples que te abren una ventana a que te conectes con la naturaleza, que al final es, yo siempre digo, la naturaleza para mí es mi gurú. Mm. No hay un ser que a mí me, me demuestre tanta sabiduría, tanta paciencia, tanta entrega, Capacidad de regeneración. tanta perfección, sí, tanto de todo como la naturaleza. O sea, para mí la madre tierra es el gurú, por lo menos mi gurú. Mm. Así que para mí hoy, bueno, yo todos los días igual estoy consciente de ello, ¿no? Pero por eso para mí, lo decía al principio, para mí hoy era como una fecha especial y quería mucho conversar contigo porque además siempre me llenas de semillas Mm. que luego generan algo en mí. Así que gracias, Mukia, de verdad. Te quiero decir algo porque dijiste algo y lo retomo con esto que habíamos dicho al principio, es el origen de todo y después dijimos, bueno, habría que ver si es el origen, ¿no? La filosofía que da origen al yoga, a la ayurveda y todo esto, cuando habla del Big Bang o de la creación, digamos, del universo, por decirlo de esta manera, lo que crea todo es la vibración del sonido. Mm. La creación de los elementos no es del más denso al más sutil, sino del más sutil al más denso. Esa es la cadena de creación, digamos, de los elementos. Entonces, la vibración del sonido crea el espacio, el Akash, ¿no? Conocido como éter también, crea el espacio y el tiempo, y a partir de que esta vibración sonora crea el espacio y el tiempo, se van condensando el resto de los elementos. Correcto. Así que la Tierra en verdad sería lo último, no lo primero. Ya estamos en la graduación. ¿Eh? Ya estamos en la graduación. Estamos en la graduación, eso dicen los sabios. Yo no sé, pero eso dicen, ¿no? Que sí, que es graduarnos como seres, venir a vivir vidas en la Tierra. Eh, a, a mí me parece bien importante el tema de la Tierra. Yo no, personalmente, aunque
no soy quien para decir si están equivocados o no. No me interesa mucho explorar este tipo de cosas espirituales donde hablan de que venimos de tales seres que vienen de otros planetas y los... Ya has escuchado, ¿no? Hay muchísima gente que habla de esto. Como Realmente no... como Bueno, da igual. extraterrestre, cosas así. Ponte a investigarlo y vas a encontrar. Hay gente muy famosa que habla de estas cosas. Ah, Muy, muy ya, famosa. ya, ya. Mm. A mí Así. yo no estoy diciendo que sea cierto, ¿no? Simplemente no estoy interesada. Porque Ya. estoy en la Tierra. Y porque estoy encarnada en la Tierra. Y quiero resolver esta vida encarnada en la Tierra. Si antes, si vinimos de los lemures, los entrepreneurs de no sé qué, me tiene totalmente sin cuidado. Ya, No me, ¿sabes? ya. Eso, Eh, a ti te pasa como me pasaba a mí en el colegio cuando empezaba a contar la historia de Venezuela y decía, obvio, hago un paréntesis por si esto ofende a alguien, me disculpo de antemano, pero yo decía, pero ¿y a mí qué me importa lo que hizo Simón Bolívar hace no sé cuánto tiempo? O sea, yo entiendo el significado, ¿no? De la libertad y entiendes, ¿no? Pero tienes que estar todos los años aprendiendo tanta historia y tanta cosa, si eso ya pasó. Y decías, coño, enséñenme algo nuevo que me sirva para hoy, porque eso ya no me importa. Haciendo espacio en mi memoria con cosas que ya pasaron y que ni siquiera sabemos si fueron así. no, no fue obvio que no fueron así. Hay una parte de lo que nos enseñan en la escuela que sí es cierta, otra no, por supuesto que no. Más vale, eso es obvio, o sea, Ya, es obvio. pero sí, sí. Creamos mitologías y creamos cuentitos y creamos historias Héroes y y villanos. más vale. Eh, entonces hay que tener muy en cuenta eso. ¿Y por qué lo recordé? Por lo que dice esta mujer, ¿no? Porque lo que te decía ella, lo primero que ella tiene que cambiar es su sonido, es su vibración, es lo que se dice, lo que dice. No. Son sus palabras. Para cambiar, no va a poder cambiar su tierra, sus hábitos, hasta que no cambie sus palabras, su sonido. Entonces, lo primero a cambiar siempre son las palabras que decimos cuando queremos cambiar algo. Hay que ver lo que decimos afuera, adentro. Uh-huh. Mm, Porque eso es lo que va a crear todo el resto, ¿no? El sonido también es información. No solamente el sonido que escuchamos de afuera, el sonido que emitimos nosotros, que también lo estamos escuchando a través de nuestro oído externo e interno, es información. Produce vibraciones, produce, ¿no? Por eso usamos los mantras en Kundalini Yoga, tú lo ya sabes, te y es iba a nuestra decir, ya te iba a decir, por tecnología eso la más gente, sofisticada. ya te iba a decir, por eso la gente experimenta tantos cambios cuando empieza a cantar mantras y todo, porque claro, al cambiar tu vibración, todo se empieza a, digamos que a, tucu, 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 tucu. Claro, esa mujer necesita cantar mantras, decirle, mira, tú no hagas nada, sigue haciendo lo que haces, pero nada más ponte esto y cántalo todo el día. Y ya. Y dentro de 3 años nos vemos y me cuentas, ¿no? Es eso. Ya está. No hay que luchar, no hay que luchar en contra de eso porque pues justo hay tanta resistencia, ¿no? Que se Claro, necesita siempre un tuk, una vuelta. de tuerca. Sí, entrar por otro lado, porque justo donde es un cuadrado, Ya, ¿no? Entonces lo que hace la vibración es ir haciendo ping, 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 ya, ping, ping, y un día abre una puertita y entra. Y siembra la semillita. Por eso tenemos estas semillas tan hermosas en Kundalini Yoga, nuestros mantras, ¿no? sí, la verdad que Ujú. son muy potentes. Sí, son bien potentes, son la semilla, esa es la semilla del cambio, esa es la semilla de nuestra práctica realmente. Sin mantra no hay Kundalini Yoga, sin nuestros mantras no hay Kundalini Yoga. Se perdería una parte, yo creo que muy clave. Es que no hay, no existe. Kundalini Yoga sin Shabbat Guru no es Kundalini, no es Kundalini Yoga. No, no lo hay.
Es más, esa fue, digamos que la guinda más linda que, que nos prestó el sijismo, por decirlo de alguna forma. Sí, es hermoso, es muy hermoso. Pero Muy, sabes que muy hermoso. mucha gente siente a veces resistencia porque lo siente como una religión. ¿Qué te puedo decir? Como Pero, dice mi profe de pero Ayurveda, nada más basta que lo cantes una vez o dos para que ya se te quite. él decía, ¿cómo es que decía Fabián? Ay, se saca unas frases buenísimas. Que la mente tiene un problema para cada solución. Entonces tú le dices, mira, canta los mantras y vas a ver. Y la mente enseguida crea el problema. No, es una religión, no. Bla, 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 bla. Ya, bueno, es un poco lo que nos hemos montado internamente. Sí, Mucho cuadrado hay aquí. sí, sí, sí. Así es. No, pero ya eso yo creo que está cambiando. Yo tengo mucha fe en la humanidad. Luego escucho gente de así súper, la humanidad. Y hablan de forma muy despectiva de la humanidad. Y yo digo no, porque yo formo parte de la humanidad. Y yo no me considero nada de eso que dicen. Y sé que hay muchas personas que tampoco. Y sé que hay muchas personas que, como lo bien dices, con su vibración, porque eso ya ni siquiera es un mito, es que es así, con su vibración también están ayudando a cambiar la vibración global. Porque no es que vibres tú, que están vibrando miles de millones de personas. Y cada vez estamos vibrando más alto. Así que con tu práctica diaria, simplemente de eso, como decías, de cantarte un mantra, de escucharte, de ir rompiendo ese cuadrado, yo creo que ahí ya no hace falta nada más. Ya todo lo demás empezará a coger forma. Más allá de todo, ¿no? Esa es un poco la punta del iceberg, pero yo creo que es una primera parte para empezar. Como la frase esa de, no puedes cambiar nada, pues cámbiate a ti mismo, ¿no? Si quieres ver un cambio, empieza por ti. Y ya luego a partir de ahí, yo muy pensativa, Mukhi Shanti. Sí, 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 es que no creo que sean temas tan... Esta es la solución. Hay personas que necesitan cambiar de medio ambiente, no cambiarse a sí mismas. Hay personas que necesitan ser Pero a más veces te cuadradas. pasa, pero no te pasa que quizás empiezas con un proceso interior y terminas yéndote del sitio, alejándote de personas. O sea, a veces inclusive, claro, que puede pasar como tú dices, de que cojas ese fuego y actúes. ¿Sabes lo que es lo que dices? Al final no hay una solución. Se puede mirar de muchas formas. O sea, realmente se puede llegar a una conclusión de muchas maneras y puedes resolver lo que tú llamas un problema de muchas maneras. Sí, a mí lo que me parece muy importante reflexionar en este día es cómo necesitamos restaurar y recuperar nuestra conexión con la tierra como una condición básica e indispensable para tener salud física y mental. Está garantizado que vas a ser más sano físicamente y menos propenso a las enfermedades mentales. Está garantizado porque está estudiado científicamente. Si sales cada fin de semana, en lugar de irte al antro a emborracharte, te vas a escalar una montaña. Yeah. Entonces, eso me parece muy importante, recuperar esa conexión. Y recuperarla así y también recuperarla en nuestra vida cotidiana. Y a mí las maneras más útiles de recuperarla en un entorno urbano son estas que te decía. Hacer composta la primera. Te diría que composta antes que sembrar. Sí. Y después, primero crea la tierra, dale, deja de hacer basura y crea la tierra con tu desecho. Crea tu propia tierra. Y una vez que tengas tu propia tierra, ponle tu semilla. Y cuenta cuántos días has estado
para que empecemos a valorar ¿sabes? lo que es de la madre tierra de forma tan desinteresada. Sí, pero sí, pero traerlo a ti, Keina, no es la madre tierra, no es otra cosa, eres tú, vos es lo mismo, no es algo fuera de nosotros, es nosotros. No hay, la tierra va a seguir existiendo, No, sí, sí, siempre. total, total. Al final lo que te quiero decir es que hablo más de que cuando haces ese proceso, comienzas también a valorar los procesos que están ocurriendo a tu alrededor. Mm, mm, ¿Me explico? Porque si tú quizás siembras, pero no tienes agua y dependes de la lluvia, cuando llueva, tú vas a bailar debajo de la lluvia. mm. ¿Me explico? Y muchas veces no somos conscientes de todos los procesos que están ocurriendo a nuestro alrededor para que nosotros estemos encarnados aquí en este momento. Y así como la madre tierra, al final somos parte, como te decía, formamos parte del ciclo. O sea, la madre tierra nos sustenta y nosotros la sustentamos a ella, ¿no? Estamos, aunque ella puede estar sin nosotros perfectamente, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? Porque al final estuvo al principio sin nosotros. Pero yo creo que eso que tú acabas de decir, sobre todo de primeras, y te estoy hablando de cuando yo lo experimenté, te estoy hablando de mi propia experiencia, claro, que al final lo puedes vivir de muchas formas. Estamos hablando de sin ningún tipo de, yo en ese momento no lo viví con ningún tipo de conexión espiritual. O sea, me refiero, yo hice eso y lo primero que yo sentí fue un agradecimiento brutal por los procesos que ocurren en el planeta, del cual yo era completamente inconsciente, por decirlo de alguna forma. Ignorante. Ignorante, exactamente, esa es la palabra. La estaba buscando pero no la encontraba. Ignorante. Ujú. Ignorante. Y quedas por sentado la sombra que te da el árbol, la das por sentada. Porque si tú, yo, he sembrado un árbol y te dicen que eso te va a dar sombra dentro de 20 años, 30 años, cuando tú estás debajo de un árbol que ya tiene 30, 40 años ahí, eso es mágico. Claro, Eso es mágico. sí, lo que, sí. Pero sí, sí, o sea, también es lo que dices, es lo que te digo, se puede ver de muchas formas, porque también es eso, te haces consciente Mm. de la tierra que hay también dentro de ti y de cómo eso, ¿no? Hay procesos que ocurren debajo de la tierra, que ocurren dentro de nosotros, que nos hacen transformarnos. Al final es eso, ponemos semillas que tienen su tiempo dentro de nosotros y que a veces nosotros con la prisa, y hay un cuento muy bueno de eso que dicen qué es lo que pasa con los procesos espirituales, ¿no? Decía, como pones una semilla en la tierra, imagínate que intentas abrirla todos los días para ver cómo va. Y no te das cuenta que al final eso tienes que dejarlo. Y tiene su tiempo. Y tiene sus procesos. Y eso mismo que tú ves en la semilla, en la composta, también está ocurriendo dentro de ti. Te van ocurriendo cosas en la vida que son semillas, que hoy quizás pueden ser desgracias, hoy pueden ser problemas, hoy pueden ser circunstancias, lo que sea. Vamos a hablarlo de, porque a veces, no, o inclusive cosas buenas, son semillas. Y ya verás, que a veces intentamos controlar, ¿no? Abrimos nos gusta, ¿no? Tener como todo muy controlado, ¿no? A ver cómo va la semilla, ¿no? Y al final lo que hace es otra vez el proceso de... Y eso está ocurriendo entre nosotros constantemente. Eso que hace la semilla ahí dentro. Eso que hace la oruga en la crisálida. Ujú. Y además que son procesos bastante difíciles. Bueno, yo hablo de mi propia experiencia, ¿no? O sea, yo creo que en mis noches más oscuras es cuando luego he podido realmente ver flores. Sí, porque siempre hay un momento donde te acercas y salen las mosquitas que te persiguen, como tú que Ya, creías que estabas ya, sí, regresando estoy a Egipto perdida, y pusiste no tus tengo, llagas. sí, 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 total. Ya, no, literal, literal. ¿Dónde me metí? ¿Qué es esto? La vida, estoy sumamente perdida. Sí, 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 te pasa. ¿Qué estoy haciendo? Siempre Pero hay un luego lo momento dejas, así.
lo olvidas, ¿no? Y luego vuelves y cuando ves tierra negra. Sí, sí, sí. Sabes que yo ahorita vivo en un lugar, yo estoy viviendo en Salta, que es una ciudad del norte argentino, y está como si fuera valle, tuc, 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 aquí abajo está la ciudad, ¿no? El centro urbano. Y subiendo por estos cerros está el lugar donde yo vivo, ¿no? Que es un lugar eh, donde hay muchísimos más árboles que personas, donde hay mucho verde, aquí enseguidita se ven los cerros verdes, 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 y entonces aquí arriba siempre hay 3 o 4 grados más fríos que abajo, y, y siempre llueve, siempre hay humedad en el aire, no falta el agua. No está agua, no falta el agua del ambiente. Y entonces las personas lo ven como una desventaja. Ay, es que ahí hace más frío, ay, es que ahí siempre está lloviendo. Y yo digo, Ya. es que no es una desventaja. El mundo se está quedando sin agua Mm. porque estamos cubriendo la tierra con cemento y talando todos los árboles. Y entonces no hay tierra sin árboles. Eso sí, hay tierra sin seres humanos, pero no hay tierra sin árboles. Ya. Ujú. Y no hay vida humana sin árboles. Total. El proceso evolutivo fue que hubo ciertos helechos que evolucionaron a través de millones de años hasta convertirse en los primeros árboles, y gracias a esos árboles se empezó a hacer el proceso de purificación El para que aire. lleguemos a tener la atmósfera que hoy tenemos. Sin árboles no tenemos atmósfera, por lo tanto la vida no es habitable para los seres humanos. ¿Sabes? No hay vida humana sin árboles. Estamos íntimamente relacionados, íntimamente. Nuestra vida depende. Por eso, por eso a mí me parece que siempre yo siempre vuelvo al mismo punto, o sea, es como, deja de percibirte como algo separado. Deja de percibirte como algo separado. No es un recurso. No es algo para ser explotado. No está separado, no está fuera de ti. Eres tú. Ya. Cada árbol eres tú. Cada pedacito de tierra eres tú. Cada flor eres tú. La caca que sale de tu cuerpo eres tú. Ya. No es así. Es así, es así. Y bueno, pues eso. Podemos seguir 10.000 horas más, No, pero sí, sí, no. Aquí nos agarra Año Nuevo 2024. Hacemos el 2204 del 2024. Pero bueno, no, pero mira, luego nos extrañamos, ¿no? Pasamos un mes y luego no queremos dejar de hablar. sí, No, mi vida, no, aquí ya sí es tarde, sí. como nuevamente no podremos meditar, pero para mí esto es meditación, de verdad, Ujú. porque para mí la meditación también es mucho de reflexión y más bien lo que me deja, ¿sabes? Mm. Y que además me sirve de tierra para meditar. Claro, ni hablar, Yo creo que ahí ni es donde hablar. realmente está el poder, ¿no? De la palabra, porque al final estamos aquí tú y yo vibrando con la palabra. Claro, sí, cuando estábamos hablando de eso de la vibración, yo estaba pensando que hay gente que piensa que vibrar alto es quién sabe qué cosa mística y mágica, ¿no? Entonces, según ellos vibran alto y luego se la pasan hablando de fulanita de tal que vibra tan bajo y fulanita de no sé quién que vibra tan bajo. No, hija, la que estás vibrando bajo eres tú, porque lo que sale de tu boca es pura porquería y esa es la única vibración. Ya, Yo siempre tan directa, ¿no? Pero bueno, es que así eso es vibración. Lo que vibras es lo que dices. sí, sí. Yo ya con el tema de la garganta he tenido mi noche oscura del Lecciones. alma. Ha sido un proceso. Lecciones, Sí, 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 ha sido todo un proceso. me Pero imagino. me daba cuenta que sobreutilizaba, sobreutilizo. Claro, Y sí, ahora sí, voy sí. con una voz más sexy de podcast por ahí. Bueno, Kay, Bueno, mi amor, un placer como siempre. De verdad, mi vida. Bueno, que la vida te ilumine siempre tu camino, mi a, hermosísima, como siempre.
Y nada, seguimos aquí conversando en esta ventanita que a mí me encanta. Dale. Y nada, nos vemos en mayo entonces. Bueno, pero igual siempre estamos en contacto, pero bueno, en mayo volvemos a abrir esta ventana a ver con qué salimos en mayo, a ver. También estaría bueno abrir la posibilidad de que las personas que nos escuchan y o nos ven, si tienen ganas de que hablemos de algún tema relacionando, ¿no? Espiritualidad, meditación, ecología, medio ambiente, shalala, todos los temas que abrimos en este espacio. Si les parece Mira. buena idea explorar sobre algo, lo pueden dejar en sus comentarios y bueno, podemos ir. Sí, sí. O inclusive podríamos hacer algunas opciones en redes sociales para ver qué le gustaría, ¿no? También un poco Bueno, de conocer. Bueno, mi dale. vida, que pases una Totam. hermosa tarde en Argentina. Y Mm, nada, yo por aquí ya voy a caer. dale. Un Te beso, mi mando un vida. besote. Mua. Igual, mi amor. Hasta luego. Chao, Gracias a chao. todos.